Es el momento de rendir nuestro homenaje a la premiada por Aragón, María Begoña García Braz. 19 de julio de 1964. En el corazón del barrio de San Pablo, el más castizo y cotero barrio de la capital aragonesa, vino al mundo una preciosa niña que años más tarde se iba a convertir en una de las más destacadas representantes de la gloriosa estirpe cotera de los Gracia de Nuez de Ebro. Quizá, y pese a su entusiasmo cotero, ni el abuelo materno, Juan Antonio, ni su querida hija, Petra, alcanzaron a imaginar que esta pequeña, bautizada en la parroquia de Gancho con el nombre de María Begoña, lograría las más altas cotas en la jota cantada y se convertiría en un referente jotero en las costumetrías del siglo XX y en los albores del siglo XXI. O tal vez sí. Tal vez en sus corazones se albergase la esperanza de que la pequeña Begoña haría brillar con más fulgor, si cabe, esa estrella que los Gracia de Nuez habían mantenido brillante desde 4 generaciones atrás. Condiciones no le habían de faltar para ello. En la genética de Begoña se combinan los genes de grandes figuras de nuestra jota cantada. Genes de su abuelo materno, Juan Antonio Gracia Laborda, en su opinión, el cantador más completo de la jota aragonesa. Genes de su tía Pascuala Perier Gracia, quien fuera, además de la más destacada cantadora de su época, la primera profesora de canto en la Escuela Oficial de Jota de Zaragoza. Y genes de su madre, Petra Gracia Clavería, talentosa artista polifacética, cantadora y bailadora de jota, con el sobrenombre artístico Imperio de Aragón. Esa genética fue, a buen seguro, la responsable de una voz brillante y extensa, con cualidades de soprano dramática y un excelente oído y memoria musical que le han facilitado a Begoña el aprendizaje de todo aquello que expresa. Junto a ese factor genético está el ambiental. Begoña iba a crecer en un entorno propicio para la jota. En su hogar se adoraba e idolatraba al abuelo Juan Antonio Gracia, quien convivía con la familia durante sus últimos años de vida. Así, cualquier encuentro o fiesta familiar se convertía en una oportunidad para que el abuelo y la madre de Begoña desgranasen con brío y rasmia la jota en su más pura esencia y naturaleza. De manera que Begoña, pese a su corta edad que no le dejaba advertir la importancia y el valor de lo que su hogar se escuchaba, bebió directamente y casi sin querer esa esencia jotera propia de los Gracia. Y así, con este preciado caldo de cultivo, Begoña creció soñando con dedicarse al arte como su madre, hasta que en 1981, con apenas 16 años cumplidos, decide que quiere iniciarse en el campo de la jota. Su madre le acababa de comprar un traje de vacuna y pensó que la mejor manera de estrenarlo debía ser concurriendo al certamen oficial de jota de Zaragoza, puesto que desconocía otras oportunidades de cantar en público. Begoña, que estaba familiarizada con la jota a fuerza de escuchar a su madre Petra cantarla en fiestas y reuniones familiares, desconocía las tonalidades en las que habría de interpretar aquellas jotas que eran legado y herencia por transmisión oral de su familia. Petra, con un excelente criterio, acompañó a Begoña hasta la plaza de Santo Domingo al domicilio de María Pilar de las Heras, la que fue discípula predilecta de su tía Pascuala. Y allí, bajo el consejo de la maestra, que descubrió en Begoña unas condiciones innatas para el cambio de la jota y sobre todo ante la insistencia del esposo de su maestra, Ignacio González, Begoña comenzó sus estudios de canto con la que habría de ser su única maestra y su madre artística, como ella misma considera, en la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza. Con no demasiado tiempo de clases y sin haber hecho apenas apariciones públicas, en 1982, Begoña se inscribió al prestigioso certamen de la Jota de Radio Zaragoza, dedicado a don Demetrio Galán Mergua, obteniendo el primer premio en la categoría de aficionados. Ese mismo año conseguiría el segundo premio de aficionados en el certamen oficial de Jota de Zaragoza y en 1983 el primer premio ordinario, lo que le otorgaba la condición de profesional y le ofrecía la posibilidad de optar al premio extraordinario que conseguiría en nada menos que en 4 ocasiones.
1984, 1987, 1988 y 1990. Y así es como Begoña, la nieta de Juan Antonio y la hija de Petra, culminaría brillantemente una trayectoria intachable que la llevarían a ser un referente femenino en la jota cantada durante las 3 últimas décadas. Cabe destacar que además, en 1986 y 1988, junto a su compañera Maripaz Arana, consiguió sendos primeros premios extraordinarios de dúos que única y excepcionalmente se convocaron en esas 2 ediciones del certamen oficial de jota. Durante los 80, Begoña completó brillantemente su formación jotera en la Escuela Oficial de Jota de Zaragoza, obteniendo en todos los cursos una calificación de matrícula de honor y el consiguiente título de profesora de jota tras la finalización de sus estudios. En 1988, su maestra se refería a Begoña en los siguientes términos: tiene unas condiciones innatas y naturales para la jota poco comunes. Y lo que es más importante, no imita a nadie. Dota a la jota de una personalidad propia con una gran facilidad para asimilar diversos estilos. Otra de sus cualidades principales que más aprecio en ella es la de que la jota no se grita, deforma ni se teatraliza, sino que se expresa. Y eso solo lo consigue quien la siente y la vive porque la lleva en la sangre. Dicha formación jotera con María Pilar de las Heras se vio complementada, ampliada y perfeccionada con su formación musical al ingresar en 1997 en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza para cursar los estudios de canto, así como diversas formaciones en técnica vocal y repertorio con prestigiosos profesores del mundo de la música. Tras sus logros profesionales en los certámenes de jota, Begoña sintió la necesidad y la responsabilidad de dejar impresionada su voz en 4 trabajos discográficos: Renacer, en 1990, Renacer 2, en 1992, La Jota en concierto, en 1998 y En clave de jota, en 2007, que hoy son testimonio de su existencia artística a la par que legado para futuras generaciones joteras. En cada uno de sus trabajos ha venido recogiendo una maravillosa y completísima antología jotera en la que se recogen los estilos más clásicos de la escuela jotera de su abuelo, Juan Antonio, de su tía Pascuala y de su maestra María Pilar de las Heras. Y junto a estos estilos, otros estilos clásicos que su maestra desempolvó y puso en valor en la voz de Begoña. Especialmente destacable en este sentido fue el trabajo La Jota en concierto, donde Begoña redescubrió para el mundo de la jota a Ofelia de Aragón, a sus creaciones y a su peculiar forma de interpretar. Además de estos trabajos, Begoña cuenta con diversas colaboraciones discográficas: Villancicos aragoneses con Los Mañicos en 1988, Mudeja con la compañía de Miguel Ángel Berna en 2003, Costumbres y Tradiciones, Introducción a la música popular aragonesa para el Ayuntamiento de Zaragoza en 1990 y 1999 respectivamente, y La Jota es, de la Escuela de Canto de nuestro Centro Aragonés en 2012. A principios de los años 90 fundó su propio grupo folclórico, Renacer, y desde el año 2003 su actividad artística está muy vinculada al grupo folclórico Raíces de Aragón, donde dirige el cuerpo de canto y con el proyecto En clave de jota junto al guitarrista José Luis Muñoz. Durante su trayectoria artística ha participado en muestras de folclore en muy diversos países, así como en muy diversos e importantes eventos por toda la geografía española. En los últimos años ha sido requerida para formar parte en los más importantes eventos en torno al folclore aragonés: Gran Gala de Jota de la Expo, Totales, etc. Recientemente ha participado en el elenco de joteros seleccionados por Carlos Saura para su documental En torno a la jota. En el plano docente cabe destacar que desde hace 20 años, cuando en 1996 se jubilase su maestra, es profesora titular de canto de jota en la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza, antigua Escuela Oficial de Jota. Un puesto que siempre ha estado ocupado por mujeres: Pascuala Perier, Jacinta Bartolomé, María Pilar de las Heras y actualmente Begoña García, quien ejerce este magisterio con responsabilidad y con gran orgullo. El orgullo de preservar y transmitir el legado de una escuela jotera que nació de las mismas raíces de su familia y que procura enseñar con la misma esencia y pureza que a ella le llevó.
un magisterio basado en la tradición, que complementa con un escrupuloso estudio y una preparación constante para esta importante tarea. Su actividad artística y docente se complementa con la participación como miembro del jurado en diversos certámenes de jota, entre los que cabe destacar el certamen oficial de jota de Zaragoza o el concurso televisivo Dándolo Todo Jota. Además de ello, en las dos últimas ediciones del certamen oficial de jota de Zaragoza ha sido designada como cantadora para las parejas de baile, tarea que desempeña con gran orgullo y con sobrada solvencia. Toda su trayectoria le ha valido diversos premios y reconocimientos, entre los más recientes el homenaje de la Ronda del Gancho en 2014, en el barrio que la vio nacer, o el cachirulo de honor por la peña cuna del cachirulo en Calatayud en 2015. Premios y distinciones a los que hoy se sumará este premio Mujer de Jota que nuestro centro aragonés del puerto de Sagunto tiene la dicha y el orgullo de entregarle en este 2016. Querida Begoña, sabes que hasta aquí se han desplazado muy buenos amigos para acompañarnos en tu homenaje, pero antes de que tus alumnos y compañeros, nuestro grupo, también desea dedicarte una jota bailada. Nuestro profesor César Rubio también desea dedicarte una jota de estilo, a la que le seguirá una jota alusiva por nuestro grupo de canto, que desean transmitirte nuestro más profundo respeto, nuestra admiración y todo nuestro cariño hacia quien es para nosotros una cantadora admirable, una excelente maestra y una gran mujer de jota.
más destacadas en la actualidad para Begoña es la dirección del cuerpo de canto del grupo folclórico Raíces de Aragón, que hoy se ve ampliamente representado en este homenaje, pues además de su director Ángel Martínez, que se encuentra entre nuestro público, nos acompañan un cantador, dos cantadoras, una pareja de baile y un guitarrista del grupo. Miriam Ballesteros cuenta como desde bien pequeña cantaba la jota y acudía a los festivales que se celebraban en las localidades cercanas a su Illueca natal. En uno de ellos pudo escuchar a Begoña cantar con su grupo Renacer, quedando prendada de su voz y de su modo de interpretar la jota. Tras insistencia, sus padres accedieron a llevarla a la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza para que tomara clases con Begoña, y desde hace un par de años, además, forma parte del grupo Raíces de Aragón.
las clases de Begoña en la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza allá por el año 2002. Pero como él mismo reconoce, la influencia de su maestra se ha dejado sentir tanto en su forma de entender la jota como en la manera de interpretarla. Es un miembro destacado del cuerpo de canto del grupo folclórico Raíces de Aragón, donde además imparte lecciones en su escuela de canto. Comenzó a cantar la jota en 1990 con Luis Pastor y al fallecer su primer maestro en 1996 se matriculó en la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza, donde empezó a recibir lecciones de Begoña. Poco después pasó a formar parte del grupo Renacer, fundado y dirigido por su maestra, y unos años más tarde se integró en el grupo Raíces de Aragón, donde no solo se reencontraría con su maestra, sino también donde conocería al que hoy es su esposo, Francisco Artajona, guitarrista del grupo. Francisco Artajona empezó a tocar la guitarra en 1992 en la Escuela Municipal de Jota de Zaragoza con José Luis Muñoz y se incorporó a Raíces de Aragón en 1993. Así pues, ha acompañado a Begoña cuando colaboraba esporádicamente con este grupo hasta que fundara Renacer y de forma continuada, desde el 2003, cuando Begoña asumió la dirección del grupo de Raíces de Aragón.
nacido en Egea de los Caballeros, es el actual director del cuerpo de baile del grupo folclórico Raíces de Aragón. Resulta muy difícil poder presentar a una persona como Mariano en un par de líneas, aunque muchos de ustedes ya pudieron apreciar su baile en la pasada edición de Los Premios. Su vínculo con Begoña es muy estrecho y no quiso dejar perder la ocasión de sumarse este homenaje desde el mismo momento en que nos pusimos en contacto con él. Seguidamente, en compañía de su bailadora Ana Belén Montejo, interpretarán la Jota de Canasta.
entonces, por sus clases, han pasado una gran cantidad de alumnos que están representados en este homenaje, además de por Miriam, Javier y Ana, por los siguientes cantadores que intervendrán a continuación. Mónica Ciprés empezó a cantar la jota con tan solo 8 años en la escuela de jota de su Almudévar natal. Tan solo un año después se integró en el grupo Estirpe de Aragonía, de Huesca. Empezó así a tomar lecciones de su maestro Toño Culve, que cuando Mónica se desplazó a Zaragoza hace unos 10 años, le recomendó que continuase su formación con Begoña. Ya en Zaragoza se integró en el grupo Baluarte Aragonés y actualmente forma parte del cuerpo de canto del grupo de Aragón. De su maestra afirma que es técnicamente perfecta cantando y paciente enseñando.
músicos y joteros. Empezó en la jota bailando con Ángel Martínez y luego pasó a la escuela de Baluarte Aragonés, donde permaneciera 19 años. Allí recibió lecciones de canto de Elba Gonzalo y Vicente Olivares. Su ingreso en la Escuela Municipal de Jota se debió a la recomendación e insistencia de Toño Julio. Ha cantado la jota en el cabaret El Plata y hoy, mientras triunfa por toda España con el espectáculo El Hall de la compañía de Paco León, considera a Begoña como una de sus madres artísticas. Cuando en 2007 decidió dedicarse a sí misma y cambiar su vida jotera, como ella misma apunta. Siguiendo las indicaciones de sus amigos Julio y Mónica, se matriculó en la Escuela Municipal de Jota y empezó su formación jotera con Begoña, donde ha podido conocer más profundamente nuestra jota cantada. Y es que, además de para pulir su canto, las lecciones de Begoña le han ofrecido la oportunidad de saber y reconocer los estilos y los antiguos intérpretes. En sus inicios perteneció a Baluarte Aragonés y ahora es integrante del grupo de Aragón.
zaragozana. Ana Belén Montejo se formó como bailadora en la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, desde donde se integró en Los Amigos del Arte. Actualmente forma parte del cuadro de baile de Alma Motera, Raíces Taustanas, de la compañía lírico-folclórica Reflejos de mi Voz y de Raíces de Aragón, donde es compañera de nuestra premiada. Seguidamente disfrutaremos de su baile junto a Mariano en una composición especialmente dedicada a Begoña, titulada Alma Motera.
artista, presentador, showman y tantas otras cosas más que le permiten su genialidad y su pasión por todo lo que hace. Además de todo ello, es muy amigo de sus amigos y un activo colaborador con esta iniciativa de Mujeres de Jota desde que en 2010 su madre, Petra, recibiera el premio que hoy te entregamos aquí. Entonces no dudó en preparar unas estupendas coplas que emocionaron a Petra y desde entonces lo ha seguido haciendo cada año con cada premiada. En esta ocasión no solo te la recitará él mismo para ti, sino que también te dedicará sus jotas de estilo. Tras la interpretación de Toño, unas jotas a dúo por tus alumnos. Muy buenas. ¿Dónde está la Begoña? Ah, que está ahí. ¿Estás nervioso o qué? ¿Todo bien? ¿Estás contenta o no? Nosotros más. Estoy disfrutando de risa. Había días que no voy a cantar y bailar también como se está. Tranquila, que yo no voy a bailar, ¿eh? Ojo, que subimos con la Conchita y nos marcamos aquí. Yo delgado gano mucho, ¿eh? Premio Mujeres de Jota, María Begoña García, gracias, con todo mi corazón. Dice así. Con la sonrisa en los labios, ante este papel de blanco, hoy me dispongo a escribir para quien admiro tanto. ¿Estoy bien? Sí. Si no me avisan, ¿eh? Begoña García, gracias, gran figura de la Jota. Hoy mis palabras te abrazan, mi corazón se emociona. Y no es solo a la jotera a quien mis coplas escribo, sino a una querida amiga con cariño las dedico. Pero ni coplas ni abrazos son suficiente regalo para poder reconocer lo que a nuestra Jota ha dado. Ya desde muy jovencita comenzó a cantar la Jota. Parece que estaba escrito, sería una campeona. Begoña llegó a este mundo el año 64, un 19 de julio en el barrio de San Pablo. Yo no quería decir la edad, lo que pasa que es César. El César, vale. Pero mira, me cabe, un 29 de julio en el barrio de San Pablo. El ganso barrio jotero del que se siente orgullosa y al cual lleva por bandera, pues lo canta hasta en sus coplas. En ese ambiente de artistas, lugar, castizo y bohemio, se crió nuestra premiada, rodeada de joteros. Bellas y estupendas voces, sobre todo en su familia, que a Begoña encaminaron a ser quien hoy es el día. Siendo pues digna heredera, comenzó su formación y los estilos más puros se grabó en el corazón. Puso su voz en las manos de una muy grande maestra, alguien vital en su vida, María Pilar de las Heras. De ella aprendió casi todo, con gran empeño y esfuerzo, y casi sin darse cuenta fueron llegando los premios. Casi uno tras otro se acumularon los triunfos, 4 extraordinarios premios y hasta sumó 2 a dúo. Dúos los cuales ganó junto a María Paz Arana. En total 6 grandes premios que le dieron gloria y fama. Fama y reconocimiento que muy bien supo encajar, asumiendo con trabajo la responsabilidad. Continuó su formación, aun estando consagrada, con cursos y con estudios, para estar aún más preparada. Trabajó a nivel de grupos, festivales, actuaciones, y para plasmar su arte hizo varias grabaciones. Grupos que en el corazón lleva como el de raíces, por su especial relación con su amigo Ángel Martínez. Y grabaciones bien hechas con calidad de rigor, llena de magia una de ellas, de guitarrista Muñoz. Todo este amplio bagaje, esa incesante labor, la supo compaginar con la escuela con amor. Allí es donde continúa dando su sabiduría, cariño y dedicación a sus alumnos día a día. Día a día que Begoña vive con gran ilusión, pues aún tiene por la Jota esa auténtica pasión. Pasión que es la que le impulsa a afrontar nuevos proyectos y que nos hace felices a todos los que la queremos. Aquí estamos hoy algunos, aunque faltan unos cuantos. Petra, la más importante, que en el cielo está mirando. Allá arriba está cantando con Juan Antonio y Pascual, celebrando muy contentos que ha sido galardonado. Galardón muy merecido que te da el Puerto Sagunto. Con él sabemos que sientes hoy la más feliz del mundo. Con un beso se despide quien te llama Faraona, por ser una gran mujer y además mujer de Jota.
le gusta tanto la letra. ¿Dónde estás? Dale. ¿No hay viva aquí en el puerto qué? Dio
Bueno, ya vamos encarando la recta final. Begoña, te voy a pedir que me acompañes en escena, por favor. ¡A lo que voy! Tengo varios mensajes que transmitirte. El primero de ellos va desde Calatayud. Calatayud, 12 de marzo de 2016. Estimada y admirada Begoña, a través de estas breves líneas quiero sumarme a este más que merecido homenaje que hoy te rinde en el puerto de Sagunto. Me encantaría haber podido acompañarte, ya sabes que te admiro desde niño, por tu valía artística y personal, pero me es imposible ya que me había comprometido a actuar en Valderrobles antes de saberlo de tu homenaje. Espero que sea un día muy feliz para ti, porque es un reconocimiento a tu trayectoria, a tu sapiencia y a tu gran labor en pro de nuestra jota cantada, aunque también te llenará de nostalgia. Tantos y tantos recuerdos en tu brillante carrera, desde tus inicios junto a María Pilar de las Heras hasta hoy con tus alumnos. Así como de tus vivencias personales junto a tu abuelo, el gran Juan Antonio Gracia, tu madre Petra, querida y admirada por todos los que la hemos conocido. Seguro que donde esté, estará feliz disfrutando de este día, dichosa de que su hija sea digna representante de una de las grandes sagas que ha tenido nuestra jota aragonesa en todos los tiempos. Estoy convencido de que hoy no te faltará cariño con tus alumnos, amigos, con César a la cabeza y toda la gente del Centro Aragonés del Puerto que saben hacernos sentir como en casa y hacen de estos homenajes un día para recordarse. Hago extensiva mi felicitación y mi enhorabuena a los familiares de Teresa Pina y Angelita Romero, las otras mujeres de Jota que comparten hoy contigo este homenaje. No quiero despedirme sin dar las gracias a César y a Vicente Rubio por haber hecho del Centro Aragonés del Puerto de Sagunto todo un referente por su buen hacer en la enseñanza de la jota cantada y hacer posible que el Premio Mujeres de Jota haya quedado consolidado. A todo el centro, mi cariño y mi respeto. A las homenajeadas, mi admiración y mi más sincera enhorabuena. Atentamente, Nacho del Río. Me hace llegar un grado de flores que se entrega a alumnos para la Navidad. Chiquitín, este es mi pequeñito. Hay un segundo mensaje que se llega desde Zaragoza, de, bueno, pues una que fue mujer de Jota en el 2013. ¿Queda bien? Angelines Hernández, que te dice: Zaragoza, 12 de marzo del 2016, apreciada Begoña. Cierto no me he podido acompañarte en este tan merecido homenaje. Para mí hubiera sido un placer estar al lado de tan grandes amigos, pero motivos familiares me lo han impedido. Como verás, es un placer estar al lado de personas que viven la jota Ponte desde el corazón, bueno, como nosotros. Ya sabes que te quiero mucho y ha sido un placer afianzar nuestra amistad con todas esas felices tardes que hemos compartido en la televisión. Disfruta de tan feliz día y ya sabes que siempre puedes contar con mi amistad y con todo mi cariño. Un beso y un abrazo, Angelines Hernández. También quiero hacer mención a otra mujer de Jota que te acompaña. Ella es una fiel seguidora de estos premios desde que la premiamos en el 2012 y también está hoy para aplaudirte y para acompañarte. Conchita Pormeneo, junto a tu esposo Juan José González, para ellos también pues un cariñoso aplauso. Pero este creo que te lo quieren dar in situ. Tenemos el placer de que nos acompaña hoy don Ángel Martínez Quesada, director del grupo folclórico Raíces de Aragón, el que dirige este grupo, que bueno, es tu casa, y que bueno, donde dirige la sección de canto. Para nosotros es un orgullo y un honor que nos acompañes, Ángel, en este homenaje a Begoña. También tengo un presente para ti. Ya va. Bueno, todo un honor y un orgullo, Ángel, que estés con nosotros.
ahí en cada pétalo, en cada rosa y en cada flor, va el cariño de todos los componentes de Aceite de Corazón. Muchas gracias por ser como eres, muchas gracias por sembrar lo que siembras, y muchas gracias a la Peña, a la Casa de Aragón de Puerto de Sagunto, por este, creo que bien merecido homenaje a esta mujer jordana. Muchas gracias a toda la Peña. Bueno, pues encaramos ya el final de este homenaje. Ahora le pido el papel a la presentadora y le pido a Begoña que nos acompañe en la escena, que se quede con nosotros. Todos sus alumnos, pero también los cantadores de esta escuela, queremos cantar junto a ella las rondaderas de Nuevo Negro. Si le parece bien y le parece oportuno. Vale, yo he traído una cosa para vosotros, no sé si luego, ahora, como tú eres el que manda hoy. Sí, bueno, pero mira, sí que vamos a dar paso a esto. Las personas que hoy te acompañan, han sumado este homenaje, tienen un presente también para ti que quieren hacer. Tengo que hacer también una mención a nuestro amigo Ernesto y a su esposa, el hermano de Begoña, que nos acompañó cuando le hicimos Premio Mujer de Jota a su madre Petra, y que hoy está también aquí junto a su hermana. Sabes que a tu familia les tenemos un enorme cariño en este Centragonés y tanto, por tanto, también a ti, Ernesto. Bueno, pues después de ese presente, sí que quiero que nos acompañen en la escena los cantadores de nuestra escuela, de nuestro grupo, para juntos interpretar estas rondaderas de nueve. Thank you.
es la Jota de Zaragoza, para Mariano y para Belén. Y después están las una Jota. Pero primero, si te parece bien... Soy una bandada. ¿Vale? Si te parece bien, ¿eh? Si te parece bien. Oye, este tío, Juanjo, ¿tú crees que a mí me va a quitar mi amigo de hablar? Eso es imposible. Que no me deja pescar de ahora. Eso es imposible. Mientras se ponen y se preparan, él no quiere, pero yo suelo hacer lo que me da la gana. Si me deja mi mujer. Y quería decir algo muy importante, que él no quiere, que déjame en paz. Digo, pero yo hago lo que quiero. Lo decía en las coplas del principio, en homenaje a esas personas que ya no están entre nosotros, las personas importantísimas de la Jota, que la Casa del Puerto de Agosto hace un trabajo magnífico con este premio Mujeres de Jota. Y todo eso es gracias a todos ustedes, pero tiene un motor y tiene un alma. Yo le llamo el sabio de la Jota, porque es sabio, aun siendo tan joven. Cuando sea más mayor, aún será más agudo. Ustedes tienen un valor en esta casa grande, inmenso, y no lo digo porque sea amigo mío, sino porque es alguien importantísimo de la Jota, la quiere, la ama y cada vez trabaja más por ella. Quisiera un fortísimo aplauso para César Rubio, por favor.
un poquito, el acto no ha concluido, por favor, esperen un poquito, son unos minutos, por favor. Para que lo tengáis como recuerdo. Me parece que la reina arriba y el presidente, por favor. Siempre, sí. Bueno, aprovecho y pido que nos acompañen en escena, presidente de la Peña Cachirulo, moza de la Peña Cachirulo. Nos acompañen en escena, por favor, también familiares, sobrinos de Teresa Pina. Nos acompañen en escena, por favor, también Pili, hermana de Angelita Romero. Tenemos un pequeño presente, un pequeño detalle. Por favor. Y pido también que, por favor, nos acompañen en escena. Regidora de Cultura Popular, Igualdad y Sport, y José Manuel Tarazona, regidor de Cultura. Bueno, en primer lugar, aprovechamos la presencia de Begoña en escena. Y nos gustaría que nos echase una mano para hacer entrega de un obsequio a cada uno de los invitados que nos han acompañado esta tarde. Así que, por favor, pido presencia en escena de Mariano Calvo y Belén Montejo. Para Mariano y para Belén. ¿Cómo para Belén? Mira, Ballesteros. Mira, Ballesteros. Javier Las Marías. Ana San Joaquín y Francisco Altafona. También, por favor, equipo. Mónica Ciprés. Julio 22. Pili Martín. Y Toño Fulve.
Teresa Pina Montañés y Angelita Romero Macián, pioneras de la jota cantada en nuestro centro aragonés. Edición de estos premios ocupará un lugar privilegiado en esta sociedad para que todos podamos recordar la labor de estas mujeres como maestras de canto en los inicios de los cuadros de jota. Premio Mujeres de Jota 2016 por Aragón. María Begoña García Gracia. Muchas gracias, muertos. Deseando que hayan pasado una tarde muy agradable en nuestra compañía, con la jota como protagonista, y deseando poderles ver en la próxima décima edición de premios, le cedemos la palabra a nuestra regidora de Cultura Popular, Igualdad y Sport, Remey Torres Cortizá. Hola, buenas tardes. Por ser de mayo, simplemente agradecer al Centro Aragonés el ímpetu y el empeño que ha puesto por reconocer a las mujeres que participaban en el mundo de la jota, que tanto tiempo han estado olvidadas. Muchas gracias y enhorabuena, premiadas. Porque Ángel también tiene un regalo presente para Petro y también por Va a hacer entrega al presidente de Puerto Adulto de un recuerdo del grupo de Reyes de Román, que viene aquí, y decirles que en Zaragoza vive su casa, usted y todos los que lo quieren. Muchas gracias, en nombre de todos. Bueno, pues gracias. Y si les ha gustado, y Dios quiere, el año que viene, 10ª edición de los premios Mujeres